Ahora vamos a comentar algo del sistema operativo, que es el software base, es el software esencial en una computadora. Gracias al sistema operativo nosotros podemos hacer uso y explotar un computador. Sería muy difícil interactuar con el hardware. Ustedes vieron en la máquina de ENIAC que se manipulaba casi a nivel de hardware, no se programaba casi a nivel de hardware. Aquí la cosa es diferente. En estos tiempos la cosa es diferente. Como vemos al lado derecho tenemos el hardware abajo, y ya vimos, comentamos algo sobre la arquitectura, es decir, su memoria principal, la CPU que tiene otros componentes, los dispositivos de entrada-salida, los periféricos, los que están alrededor. ¿No? Y sobre ese hardware, entonces, el primer software que tenemos es el sistema operativo, el que le da flexibilidad, el que nos permite interactuar en forma mucho más sencilla. Y sobre ese sistema operativo se construye más software, que aquí lo vamos a denominar simplemente como aplicaciones, múltiples aplicaciones. Y como vemos, el usuario está arriba. Pocas veces el usuario interactúa directamente con el sistema operativo, sino que usualmente va a estar trabajando con alguna aplicación, sea su correo electrónico, sea un tema de ofimática, haciendo diseño gráfico, múltiples usos. Hay una diversidad de aplicaciones, de lo más variado. ¿Qué sistemas operativos son los más conocidos? Ya hemos visto que a nivel de computadora tenemos los smartphones, tenemos los Mac, tenemos los equipos Intel, ¿no? Y los sistemas operativos más usuales, el mejor posicionado a nivel mundial, que es muy, muy alto, es Windows, que está sobre el 95%. Es decir, los computadores en el mundo, en su mayoría, tenían ese sistema operativo. Luego cuando surgen otro subconjunto tiene Linux y otro Mac. Ya cuando surgen los smartphones ya entran nuevos jugadores también, como en el caso de Google, ¿no? Cuando hablamos de smartphone hablamos de iOS, de Mac, y en todo caso de Android, de Google. Entonces en ese segmento sabemos que uh, Android está mejor posicionado que iOS, que también es fuerte. Entonces, cuando hablamos de computadoras, hablamos de tabletas, estamos hablando, ¿no?, de estos sistemas operativos. Y cuando hablamos ya de los smartphones, esencialmente hablamos de dos, ¿no?, que son los que predominan en el mercado, Android y iOS. Bien, pero ¿qué hace el sistema operativo? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la relevancia de este software? Está inmediatamente después, como cubriendo el hardware, digamos así. El computador tiene una serie de recursos, su memoria, su CPU, o sus periféricos, y entonces necesitamos alguien que gestione esos recursos. Esos recursos tienen que andar sincronizados. Hay un reloj también por ahí. Entonces necesitamos ese software que facilite el uso al usuario, que facilite el desarrollo de otros software, aplicaciones. Y entonces su tarea principal es gestionar los recursos, memoria, CPU, dispositivo de entrada-salida, todo eso es su tarea principal del sistema operativo. Si quiero usar una impresora, voy a presionar algo en el teclado, en el mouse, que aparezca algo en la pantalla, si uso un escáner, un lector de huellas digital, lo que nosotros conectemos a la computadora, y también, ¿no?, los programas. Nosotros hemos dicho que vamos a escribir programas. El curso que estamos haciendo ahora, que es algoritmos de programación, es escribir programas, crear software que va a hacer trabajar a la computadora. Entonces, esas órdenes o esas instrucciones que están dentro del programa también están a cargo del sistema operativo. Hay algunos conceptos aquí en el gráfico. Arriba están los usuarios, como siempre, y abajo el hardware, al centro del sistema operativo, y tiene esos componentes. El que está más ligado de hardware se llama un
kernel, un núcleo, ¿no? Que es un hardware que está perdón, el software que está inmediatamente sobre el software o el hardware. A continuación una serie de facilidades y luego tenemos el shell, que es como la interfaz que permite que los usuarios trabajen con la computadora, ¿no? Si fuera Windows, pero yo entro e interactúo ahí a través de las ventanas y cosas, eso es el shell. Tradicionalmente nosotros tenemos lo que se llama el PowerShell en Windows, ¿no? Que es una ventana negra que sale ahí con C mayor, que es el llamado el prompt, que es la señal de que el sistema está listo para que nosotros podamos enviar comandos. Eso es el shell, la interfaz con la que podamos interactuar, tanto los usuarios como también otros software. Hay un término que aparece ahí a la derecha, que es API, que es interfaz de programas de aplicación, que justamente permite crear más software sobre el sistema operativo. Es decir, no es un usuario que se interactuando, sino es un programa que se va a montar, que se va a construir sobre el sistema operativo. Entonces, más o menos se ilustra así. Tenemos al usuario que tiene una interfaz, que tiene su shell, con el cual le permite interactuar. Ya Windows es mucho más amigable que digamos, un tradicional Linux o un antiguo DOS, que es la ventanita negra que hasta ahora la vemos. DOS, sistema operativo en disco, que se usaba en los primeros años. El shell, entonces, ese es el con el cual interactúa el usuario o también una aplicación. Luego viene el kernel, que decíamos es algo más especializado, algo más ligado para manejar el hardware. Sea manejar las memorias, manejar los periféricos, manejar la CPU y todo eso. Entonces, este esquema es muy ilustrativo. Están los componentes del sistema operativo. Dentro de esos componentes podemos destacar uno que es el gestor de procesos, el que está marcado ahí. ¿Qué es un proceso? Es un programa en ejecución. El programa que nosotros elaboramos, que es luego traducido al lenguaje de máquina, nosotros sabemos que vamos a escribir en un lenguaje muy parecido al inglés. Python es muy parecido a expresarse en inglés. Eso es procesado por un compilador o intérprete y va a ser al formato de la máquina o al lenguaje de la máquina, que es el binario, para que la máquina lo entienda. Cuando nosotros ejecutamos un programa, a eso le denominamos un proceso. Imagínense, un computador al mismo tiempo puede estar ejecutando muchos programas y entonces es algo que también tiene que gestionar el sistema operativo. Entonces, ese componente, ese módulo que se encarga de gestionar los programas en ejecución, es el gestor de procesos. Como ven, hay el otro que es el gestor de memoria, el gestor de entrada-salida, que interactúa con los periféricos, gestión de archivos. Nosotros almacenamos archivos en disco usualmente, entonces hay un componente del sistema operativo para gestionar los archivos, otro para la seguridad y cómo proteger, y otro para comunicarse. Entonces el sistema operativo tiene módulos para gestionar los diferentes recursos. Procesos es algo importante porque es un programa en ejecución. Y a eso se dedica la computadora, a ejecutar programas, y al momento de ejecutar realiza las órdenes que nosotros hemos dado y con eso hace el trabajo que nosotros queremos. El shell, ya sabemos, es la interfaz con la cual podemos interactuar. Vemos aquí, hablando de procesos, como vemos aquí al lado izquierdo, tenemos nuestras dos herramientas básicas que vamos a usar en el curso. El Python, que es el intérprete, donde nosotros escribimos nuestras órdenes y hace la traducción hacia el lenguaje de la máquina para que lo pueda entender. Y otro, tenemos el Sublime Text, que es un editor de código que entiende la sintaxis del lenguaje que vamos a usar, en este caso Python, y nos va guiando, nos facilita escribir nuestro código, que Python luego lo va a interpretar. Y ahí hay otras aplicaciones más, como ¿no? que están abiertas, que usualmente uno tiene en su máquina, el Google, el mismo explorador de Windows, que es parte del sistema operativo, el PowerPoint, ya una herramienta que está construida sobre el sistema operativo, y así, muchos procesos que están en ejecución, y esos procesos, como vemos en la parte alta, tienen consumo de memoria, tienen consumo de CPU, tienen consumo de memoria, disco, de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, esta ventana de aquí es sobre la gestión de tareas, sobre procesos, que en ese momento se está llevando a cabo en la computadora, y que hay un módulo, un componente del sistema operativo que se encarga de la gestión respectiva.